Hola y bienvenidos a esta masterclass gratuita. Hoy vamos a ver en detalle, a través de esta masterclass, cómo analizar en detalle, cómo analizar en profundidad una compañía micro small cap. Veréis que los matices, el tipo de análisis no es el mismo que las compañías large o mega caps. Por tanto, pienso que es interesante, va a ser muy interesante este ejercicio de cómo analizar con mucho detalle, repito, pues compañías micro small. Masterclass gratuita, espero que os guste y como siempre con la idea de aportar pues, valor para que podáis aprender y para que podáis poner en práctica estos conocimientos en el análisis de vuestras inversiones. Sin más, lo que voy a hacer es ya directamente captar la presentación. Repito, espero que os guste la presentación y evidentemente si pensáis que hay valor en estas presentaciones, si pensáis que en este canal de YouTube os aportamos valor, pues os animo a que compartáis todo este contenido, tanto el canal como las clases, con todo lo que hacemos en vuestras redes sociales para ayudarme a hacer crecer este canal y que también pues, pueda traer más SEOs y pues, contenido de calidad. Muy bien, sin más, vamos con el contenido de hoy. Repito, masterclass gratuita, cómo analizar una micro small cap desconocida en detalle. Tenéis aquí a la derecha el libro de Christopher Mayer, 100 Baggers. Hay muchos libros de small mid caps. Si os digo la verdad, con un libro o dos que uno lea es más que suficiente. Lo que uno tiene que hacer es o bien empezar a analizar compañías o bien formarse. Y para ello, pues uno se puede formar a través de muchas vías, pero no hace falta leerse todos los libros porque muchos de ellos pues, son iguales. Por tanto, vamos a ello. Primero, antes de entrar en el detalle de cuáles son los pasos que tenemos que seguir pues, para poder analizar una compañía micro o small cap, debemos diferenciarlas de las compañías grandes. Una pequeña introducción. Analizar una compañía micro o small, como he dicho, es un proceso totalmente diferente a analizar una compañía mega cap. Esto es importante. En una mega cap, y aquí está la diferencia, existe un consenso de analistas amplio, en una large cap también, ahora lo veremos, y aparte muchos ojos, mucha gente, millones de personas en todo el mundo, pues analizando esa misma empresa, cosa que en una compañía pequeña, en una small cap, no sucede. Por tanto, nos va a ser más difícil diferenciarnos en el análisis, en la inversión de una compañía grande que no en una compañía pequeña, por el matiz de que casi nadie o muy poca gente, muy pocos analistas están siguiendo las compañías pequeñas, en cambio mucha gente está siguiendo las compañías grandes. Dado que existe tanta información en el análisis de una compañía grande, vamos a pensar en Adobe, en Amazon, en Facebook, en este tipo de compañías, es muy difícil que una persona pueda aportar algo que el mercado no conozca. Evidentemente siempre puede haber alguien muy brillante que sea la excepción, pero en general difícilmente nosotros sabremos una cosa que no sabe el consenso de analistas de Wall Street y que no saben millones de personas que cada día están comentando pues, en Twitter, en Substack, en muchas redes sociales diferentes. Por tanto, es difícil que podamos sorprender al mercado. Por tanto, vamos a buscar diferenciarnos haciendo exactamente lo contrario, es decir, mirar allá donde nadie está mirando. Pero eso requiere de una formación y de entender unas premisas que no se dan en las compañías grandes. Fijaros, en pantalla tenéis una compañía como Adobe, que ahora está muy de moda, donde, según datos de TIKR Capital IQ, ya sabéis que yo soy usuario de Capital IQ y que los datos de TIKR son datos que compra Capital IQ. Por tanto, conozco muy bien estas dos herramientas, ¿no? Lo que nos dicen ambas herramientas es que hay 28 analistas que están siguiendo la cotización de Adobe, es decir, que emiten una recomendación de comprar, vender y que tienen un informe con estimaciones trimestrales y anuales del negocio de Adobe. Muy bien. A este consenso de analistas cercano a 30 analistas en todo el mundo, habría que añadir aquellos millones de personas, como he dicho antes, que sistemáticamente aportan información a las redes sociales y que fácilmente podemos consultar. Fijaros que si uno hace una búsqueda de Adobe con el ticker, lo que obtiene aproximadamente son 328.000 resultados únicamente para aquella búsqueda. Ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Nos vamos a fijar en una compañía de la que yo he hablado bastante, por ejemplo, que es Exatronic. Sería una compañía, en este caso small cap, que tiene 3 analistas y puedo confirmar, porque conozco bien esta compañía, que de esos 3 analistas, 2 han iniciado cobertura en este año, por tanto, hasta hace poco únicamente había un analista que cubría esta compañía. Y, como vemos,
esta compañía, si hacemos la misma búsqueda que Adobe, ¿vale? Con el nombre y el ticker, lo que obtenemos son 6.520 resultados. Fijaros que hay mucha menor información en Exatronic que en Adobe. Pues eso es una ventaja y debemos ser conscientes que la inversión en pequeñas compañías nos puede reportar, si hacemos bien el trabajo y bien el análisis, nos puede reportar una rentabilidad muy superior que invertir en compañías grandes. Y sobre todo, repito otra vez, podemos aportar un conocimiento que el mercado no tiene o que si lo tiene en un factor muy bajo, cosa que con las compañías grandes no vamos a poder aportar casi nada y lo único que vamos a hacer es tener una opinión de consensus. A mí me gusta diferenciar mucho las tesis de inversión o las inversiones, las opiniones de un gestor, de un analista, en función de si tiene una opinión consensus o una opinión no consensus. Una opinión consensus o una tesis de inversión consensus es aquella que no aporta nada nuevo a la tesis de inversión ya conocida. Es un refrito de información que uno ya conoce y que extrae del 10K. Una información non consensus es una información, una tesis de inversión que aporta algo nuevo que el mercado no conoce o que bien el mercado está pasando por alto, o le da un toque diferente a ese análisis. Entonces ahí está lo interesante. En algunas situaciones sí que se puede encontrar un non-consensus en compañías grandes, pero lo habitual es encontrarlo en compañías poco seguidas, como pueden ser las small microcaps. Fijaros aquí, por ejemplo, esta compañía Exatronic, que es una compañía sueca, que básicamente se dedica al mundo de la instalación de la fibra óptica. Sabéis que en los países nórdicos la fibra óptica tiene una tasa de penetración pues, del 80%, también en España. Todos los hogares, todas las industrias, todas las empresas tienen fibra óptica en sus casas y en sus oficinas, pero cuando uno mira el mercado americano, cuando uno mira el mercado alemán, cuando uno mira o analiza el mercado inglés, se da cuenta que las tasas de penetración en esos tres mercados es inferior al 10%. Curiosamente, Exatronic en sus inicios, el 80% de sus ventas era en Suecia, pero curiosamente ahora, digo curiosamente porque la compañía ha sabido transformarse y comprar filiales en Estados Unidos, Alemania y UK, sabiendo que su futuro no estaba en los países nórdicos, sino que estaba en aquellos países donde la tasa de penetración era muy baja. Por eso esta compañía está creciendo a tasas orgánicas del 40, 50, 60% en ventas, porque tiene una alta demanda y encima su crecimiento es un crecimiento que no depende del ciclo económico, porque la transición a la fibra óptica en estos tres países se va a llevar a cabo independientemente de lo que haga la economía. Pues fijaros, esta compañía que yo creo la conocí en el 2021, pues fijaros, desde la COVID, desde el 2020, pues ha multiplicado por 10 su cotización. Esto cotizaba en torno a 10 coronas suecas por estas fechas, fijaros, y está cotizando ahora en torno a los 106 coronas suecas, $100. Es decir, con una mega cap, con una large cap, difícilmente vamos a multiplicar por 10 veces nuestro capital en un periodo tan corto de tiempo. Pero eso sí que es posible en compañías micro, small caps, si uno es capaz de detectar estas compañías en una fase muy inicial. Aquí tenéis en pantalla Exatronic, pero os podría hablar de otras, pues como Water Intelligence, como XPEL, muchas otras compañías como Hansa Holding, que he hablado de ellas en los vídeos de YouTube, pero que, como veis, pues parece que tendría sentido fijarse en aquello que nadie se está fijando y, evidentemente, buscar una compañía compounder. Fijaros este gráfico tiene mucho sentido. Es decir, si nosotros cogemos y ordenamos las compañías por mayor tamaño a menor tamaño, en este caso están libras, y las ordenamos también por la cobertura de los analistas, lo que vemos es una línea decreciente a la medida que se va reduciendo el tamaño, y tiene sentido. Es decir, las compañías que tienen más de 10 billones de market cap o de venta, en media, en el Reino Unido, pues tienen 21 analistas. Fijaros que si vamos bajando y nos vamos al segmento que yo considero como small cap, que sería este de aquí, de 500 a 1 billón, tenemos 7 analistas. Fijaros cómo ya hemos pasado 21 a 7. Pero si seguimos bajando y nos vamos a un segmento que a mí particularmente me gusta mucho, que es el segmento que yo llamo nano cap y micro cap. Nano cap para mí es todo aquello que está por debajo de 100 y micro cap para mí es todo aquello que está entre 100 y 300. ¿Vale? Por tanto, estos tres subgrupos para mí son muy, muy relevantes. Pues fijaros que en estos tres subgrupos en media tenemos 3, 2 y 1 analista que cubren en media estas compañías. Por tanto, parece que es muy interesante, vamos a centrarse en este rango de aquí, en compañías de 500 millones hacia abajo, porque hay muy pocos analistas que las siguen, por tanto, muy poca gente que está analizando esos negocios.
Y evidentemente si hacemos eso es porque esperamos obtener mayor rentabilidad a largo plazo. Aquí tenéis un gráfico desde el año 90, no lo encontré actualizado hasta el año 22, pero la foto no va a cambiar mucho, hasta el año 18. Y fijaros cómo pues, la tasa de rentabilidad media, fijaros cómo las microcaps, que es la línea gris, han ofrecido una rentabilidad anual del 12,60%, las small caps del 11,70%, mid caps del 11% y large caps del 9%. Por tanto, cuanto menor es el tamaño, mayor es la rentabilidad anualizada a largo plazo. Evidentemente también mayor es la volatilidad, fijaros, ¿vale? Pero si lo vemos con una perspectiva de largo plazo, y así es como hacemos las cosas, o deberíamos hacerlas como inversores fundamentales de largo plazo, pues parece que tiene sentido invertir en ese segmento más pequeño de las compañías cotizadas, ¿vale? Que yo defino como el segmento microcap y el segmento small cap. Por tanto, parece que hay un incentivo claro a invertir en compañías pequeñas. Muy bien. Ahora os paso a detallar lo que yo considero, evidentemente pueden haber más pasos, otro gestor, otro analista pues puede pensar que hay otros pasos, pero Kim Abril, fundador del canal Invertir con Profesional Draco TV, piensa que los pasos a analizar para entender bien en profundidad una microcap es, primero, hay que entender muy bien su modelo de negocio y saber cómo gana dinero la compañía. Ahora veremos exactamente qué es eso, pero eso quiere decir saber, si tiene unas ventas de 1.000 millones, saber esas ventas de dónde salen. Ese concepto va muy ligado a la valoración de la compañía, que es importante siempre que sea cualitativa. Segundo paso, hay que entender y hay que buscar compañías con crecimiento de ventas, crecimiento de beneficio por acción, EPS en inglés, y hay que saber calcular la oportunidad de mercado en inglés, Total Addressable Market, TAM, que tiene la compañía futuro. Lo veremos. Todo lo que os mostraré aquí será a través de ejemplos. Ya sabéis que la mejor manera, la que entendemos en este canal, Invertir como Profesional Draco TV, es enseñar los conceptos a través de ejemplos prácticos con compañías de hoy actualizadas que todo el mundo conoce. Tercer paso, hay que entender el entorno competitivo, la posibilidad de que exista o pueda existir una ventaja competitiva y evidentemente también los riesgos operativos del negocio, no los de mercado que serían otro tipo de riesgos. Hay que buscar compañías que tengan skin in the game y que exista una cultura empresarial identificable de la empresa. Muy importante en compañías micro, small. Esto no se hace, este ejercicio, este análisis no se hace. Yo entiendo que es más complejo, pero se puede aprender. En este canal lo hemos enseñado varias veces. ¿Entendemos la contabilidad de la empresa que estamos analizando? ¿Somos capaces de detectar sus riesgos contables? Por tanto, la clave aquí en el punto 5, lo veremos ahora con algún ejemplo, es que tenemos que entender perfectamente toda la información que nos aparece en el famoso formulario 10K, que viene a ser el informe anual de las compañías cotizadas americanas. Pero también punto 6 importante, tenemos que entender todos los filings que presentan las compañías al regulador, en este caso a la SEC. Hay mucha información en esos filings, bien para detectar oportunidades de inversión, bien para detectar problemas financieros o contables. También tenemos que decidir qué modelo vamos a utilizar para valorar la compañía. Ya sabéis que valorar una compañía sin utilizar un modelo no tiene sentido. Hay muchas opiniones que critican el uso de un Excel. Yo digo, si no quieres usar un Excel, usa una servilleta de papel, pero no tendría mucho sentido usar una servilleta de papel cuando puedes utilizar un Excel sencillo. Veremos ahora ejemplos. Quiero anticipar que la valoración no es un ejercicio cuantitativo, sino que es un ejercicio cualitativo, al menos tal como lo plasma Invertir con Profesional Draco TV, tal como lo hacemos nosotros en este canal. Vamos a presentar tres tipos de modelo, que es el modelo simple o principiante, es el modelo más sencillo, modelo tier 2, modelo tier 1 o descuento flujos de caja. Y después veremos una versión en función de los KPIs que pueden ser directos o indirectos. También hay que contrastar la información al estilo más Peter Lynch, lo hemos hecho alguna vez en el canal, lo podéis hacer vosotros a través de la observación en proximidad. Podéis probar, podéis informaros sobre productos, servicios, podéis hablar con sus proveedores, competidores, canales de distribución, etc. El inversor profesional, en mi opinión, debe hablar con el CEO y el CFO. Ya sé que el inversor retail lo tiene más complicado, pero por eso en este canal hemos tenido la iniciativa de traeros los CEOs al canal a través de una entrevista para que vosotros podáis hacerles preguntas, como así ha sido en las últimas con Patrick de Sousa, por ejemplo, de Water Intelligence, que tuvo mucho éxito, con Eric Stenfos de Hansa AB, también una compañía muy, muy interesante, y más CEOs que iremos trayendo porque ya hemos cerrado un calendario de entre 3 y 4 CEOs más. Muy bien, hecho la enumeración, vamos a ello. Aquí tenéis
algunos logos de compañías en las que pues, acostumbro a invertir o he invertido en el pasado, todas ellas compañías pequeñas. Hemos dicho que el primer punto es entender bien el modelo de negocio y saber cómo la compañía gana dinero, importantísimo, ahora lo veremos. ¿Qué entendemos por modelo de negocio? Debemos entender, debemos leer a qué se dedica la compañía y debemos ser capaces de ver si es demasiado complicado entender ese negocio o si vamos a ser capaces de entenderlo. Si va a ser demasiado complicado, lo mejor es no seguir con el análisis. Bien, porque imaginaros que es una compañía de satélites y nuestro know-how no tiene nada que ver con satélites. Por tanto, una de dos, o contactamos con alguien que conozca bien ese sector o bien descartamos y buscamos un negocio que podamos entender. Esta información la podemos encontrar en el formulario 10K, en su página web, cualquier búsqueda a través de internet. Evidentemente, si es una compañía pequeña habrá menos información, pero siempre vamos a tener los formularios 10K y la página web de la compañía o bien de un competidor. También, repito, se puede buscar por internet, pero al ser una compañía small, microcap, vamos a tener menor información. Yo siempre digo que si sobre una compañía que estamos analizando, micro, small, no tenemos información, lo que podemos ver es cuál es el competidor más directo y ir a buscar el formulario 10K o el informe anual de esa empresa porque igual nos da más información y opera en el mismo negocio, por tanto nos puede aportar valor. Por último, lo veremos al final, hay que contrastar esa información que obtenemos al hacer ese análisis del informe 10K, de hablar con la compañía, etc. ¿Vale? Yo le llamo a este informe o este testeo pues contraste Peter Lynch. Aquí tenéis un informe 10K, en este caso de Champions Oncology, una compañía bastante interesante de biotecnología americana, y el ítem 1, ya sabéis, nos describe el negocio. Por tanto, una fuente sencilla de ir a buscar, entender el modelo de negocio es el formulario 10K. Por ejemplo, en esta compañía de Champions Oncology, si uno se lee la descripción, va a entender poca cosa, porque nos va a hablar del sector farmacéutico, nos va a hablar de biotecnología, probablemente vamos a entender poco. Pero debemos ser capaces de entender cuál es el servicio que presta la compañía. Y en ese caso lo podríamos resumir de forma sencilla. Siempre tenemos que tratar de resumir. Es como si le explicáramos a otra persona lo que hace esta compañía en 2 o 3 frases, para que todo el mundo lo entienda. Pues básicamente Champions Oncology lo que hace es facilitar a las compañías farmacéuticas su investigación en el cáncer y en este caso en oncología. Por tanto, a través de una base de datos que se llama Tumor Bank que tiene Champions Oncology, sus clientes, sus compañías farmacéuticas, a través de un modelo de suscripción, pagan un servicio para poder acceder a la base de datos de Champions Oncology. Por tanto, esta compañía lo que hace es facilitar a las compañías farmacéuticas el descubrimiento de medicamentos y acortar el tiempo que esas compañías emplean en el desarrollo de sus productos. Hemos dicho que tenemos que entender cómo la compañía gana dinero y eso implica entender de dónde salen sus ventas, ¿vale? Eso volveremos más tarde en esta masterclass más adelante, pero ¿eso qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Entender de dónde salen las ventas quiere decir que si una compañía tiene 1.500 millones de dólares de venta, nosotros tenemos que entender ese número, cómo se construye, de dónde sale. Ese análisis, en mi opinión, es de suma importancia, sobre todo en compañías pequeñas, pero raras veces se hace. No se hace porque no es un análisis obvio y requiere de cierta investigación y requiere de que te sientes pues, en tu escritorio y pienses un poco, ¿vale? Es decir, este número no te lo va a dar el consenso de analistas, entonces es importante que dediques tiempo a la valoración. Como he dicho, este análisis va muy unido a la valoración de la compañía. Si tuviera que poner una fórmula, solo una, para entender qué es esto de dónde salen las ventas, es esta. Las ventas de una compañía son función de diferentes parámetros. A, B, C, D y E. Es decir, nosotros podríamos estimar las ventas de la compañía si conocemos el volumen que, por ejemplo, produce, fabrica y vende una compañía. Si conocemos el precio de su producto, de su servicio, si conocemos el mix de productos, porque una compañía no tiene un producto, tiene varios productos o varios servicios, las adquisiciones que haga esa compañía para crecer y sus desinversiones. Ahora veremos 2 ejemplos, pero me gustaría que a partir de hoy, después de la visualización de esta masterclass gratuita, los alumnos del curso avanzado ya lo hacen,
pero me gustaría que vuestra perspectiva mental cambiase después de ver esta fórmula. Cuando veáis un número de ventas de una compañía, pensar en esta fórmula, decir, muy bien, si las ventas son 100 millones, ¿cómo yo puedo saber cuál es la variable volumen, la variable precio, la variable mix de producto, adquisiciones, desinversiones? He hecho muchos ejemplos en el canal de YouTube, ahora vamos a ver 2 más para clarificar este concepto. Podríamos hacerlo sobre muchas compañías, pero ya aviso que no todas las compañías nos permiten hacer este análisis. Por ejemplo, en Google no es posible hacer este análisis porque no detalla la información. Grifols, por ejemplo, tampoco puedes hacer ese análisis a nivel de ventas, pero sí que lo puedes hacer a nivel de EBIT o beneficio operativo. Pero no solo hay que hacerlo en ventas, también hay que hacerlo a nivel de costes. Y lo que tenemos que saber en los costes es qué porcentaje son costes variables y qué porcentaje son costes fijos. Para algunas compañías también va a ser importante entender qué es el margen de contribución, que básicamente son las ventas menos el coste variable. Eso nos lleva al margen de contribución, ¿vale? Lo que queda antes de hacer frente a los costes fijos. Por tanto, me gustaría que recordarais estas 2 fórmulas. Son las únicas 2 fórmulas de las que voy a hablar y, como ya veis, es 100% cualitativo porque esta información no la vais a encontrar en TIKR, la tendréis que buscar y pensarla a través de un 10K. Vamos a ver 2 ejemplos rápidos. Mavericks Metals es una compañía de la que he hablado del canal, es una compañía de royalties en metales preciosos, concretamente en oro y plata, principalmente en oro. Fijaros que para entender su modelo de negocio, pues en este caso nos podríamos ir a la página web de Mavericks Metals, que tiene una presentación a inversores, y en las primeras páginas encontraríamos este slide. Y aquí nos anticipa cuál es el modelo de negocio de Mavericks. Y nos dice, Mavericks está centralizado en adquirir royalties y streams. Royalties y streams no es lo mismo, pero ya sabéis que las compañías royalties lo que hacen es que funcionan como bancos, ya que las compañías mineras o de exploración y producción de petróleo y gas les cuesta financiarse en los mercados y las entidades financieras normales no les dan financiación, pues muchas veces recurren a compañías royalties que les ofrecen financiación y a cambio lo que reciben las compañías son un royalty, es decir, un porcentaje sobre la propiedad de las minas o los proyectos que tienen. Y ese royalty puede tener forma de royalty o puede tener forma de stream. Un royalty es un porcentaje de la producción de las ventas. También hay royalties sobre beneficios, los net profit interest, pero no son interesantes. Siempre nos va a fijar el top line porque no queremos soportar el coste, ¿vale?, de la cuenta de resultados, solo queremos superar las ventas de esa compañía. Y los streams es que en vez de ser un porcentaje de las ventas, hay una entrega efectiva de petróleo, de gas natural, de plata, de oro a un precio fijado. ¿Vale? Aquí lo veis, royalties es un porcentaje de las ventas, repito, podría ser de la producción, podría ser del beneficio, que la mina o el operador le da a la compañía royalty. Suele ser entre el 1% y el 5%, no suele ser más, ese es el rango obtenido, igual la media es un 3%. Y un stream, como veis, es parecido, pero hay una entrega de la commodity a un precio pactado y por debajo de los precios spot. Por tanto, fijaros, a veces buscando una presentación de inversores con un slide podemos entender su modelo de negocio, pero la clave no reside aquí, sino que una vez hemos hecho este ejercicio debemos dar el siguiente paso y es, muy bien, vamos a buscar esas variables que componen las ventas en una compañía como Mavericks. Hemos dicho que tenemos la variable volumen. Muy bien, vamos a pensar cuál puede ser la variable volumen en Mavericks Metals. Pues la variable volumen va a ser la producción de Gold Equivalent Ounce. Esto es una medida estándar que se utiliza en las compañías mineras que producen metales preciosos, que lo que hace es que si produces varios metales preciosos, como puede ser pues, el oro, la plata o el cobre, esta medida de Gold Equivalent Ounce lo que hace es una equivalencia y pasa la medida en una base que es el oro, ¿vale? Por tanto, esta compañía, por ejemplo, para el año 2022, tiene una producción de Gold Equivalent Ounce, es decir, de producción de oro, por onzas, de 32.000, entre 32.000 y 35.000, ¿vale? Por tanto, esa va a ser nuestra variable, nuestro número que se refiere al volumen. ¿De dónde sale esa producción? Pues esa producción, y eso también tenemos que averiguarlo, sale de tener en posesión esos royalties y esos streams de 148 activos. Fijaros que no todos estos 148 activos hoy están produciendo oro
plata o cobre. Solo 14 están hoy produciendo esas commodities, ¿no? En el Mavericks lo llama paying assets. Si ahora analizáramos Franco-Nevada, veríamos que el 90% de su portfolio son ya activos, minas que producen oro. Como esta compañía es una compañía micro cap, small cap, en un segmento más incipiente, pues tiene una producción, fijaros, tiene el 56% de todos los activos que producen metales preciosos, pero tiene la diferencia, ¿vale? El 44% que aún está en desarrollo, ¿vale? Lo tenéis aquí. Esto es un porcentaje. Por tanto, ya tenemos clara de dónde sale la variable volumen, ¿vale? Que es el nivel de producción de oro equivalente medido por onza, 32.000 rango 35.000, de esos activos que vemos. El precio, ¿cuál será el factor precio? La segunda variable aquí, pues será el precio de realización, en este caso de, otra vez, el Gold Equivalent Ons, ¿vale? Esto lo encontramos en el Management Discussion and Analysis, tanto en el informe trimestral como anual, y básicamente se refiere al precio medio que ha tenido pues, la onza de oro en el periodo. Fijaros, para el primer semestre del 22, $1.875 la onza, y para el primer semestre del 21, 1.804. Por tanto, fijaros que ya sabemos cuál es la variable volumen, ya sabemos cuál es la variable precio. Ahora nos faltan las otras variables, mix de producto. En este caso, estamos de suerte porque la producción de oro y plata representa el 99%. Y del 99% creo que el 90% es oro. Por tanto, es fácil saber el mix de producto de esta compañía. Pero también sabemos que esta compañía ha realizado 22 adquisiciones de royalties por un valor total de $37 millones. Esto es el upfront payment, lo que ha pagado, pero hay lo que se llama earnouts, que son provisiones contingentes que deberá pagar en el futuro. Pues estas adquisiciones son lo que pondríamos aquí. Y si la compañía hubiera vendido royalties o streams, pues también lo pondríamos aquí. Por tanto, se entiende la idea de cuál es el ejercicio que tenemos que hacer para entender de dónde salen las ventas. Aquí tenéis cómo lo plasmamos en un Excel muy sencillo y fijaros que simplemente lo que hacemos es modelizar estos dos KPI, que es el precio de realización del oro y la producción estimada de oro equivalente. Hemos dicho que para el año 22 el objetivo de la compañía es 32.000, 35.000. Hemos cogido un medio de 33.500 y hemos cogido un precio de realización del oro, que probablemente haya que ajustarlo algo a la baja, de 1.800. Si tú multiplicas 1.800 por 33.500, te da 60 millones. Pues si yo ahora me fuera al pasado, podría entender perfectamente de dónde salen estas cifras de ventas del consolidado, simplemente multiplicando cuál ha sido el precio de realización medio del año por la producción al final del año. Por tanto, ya sabéis cómo entender cómo una compañía gana dinero. Los costes. Hemos dicho que tenemos que saber cuáles son los costes fijos y variables. Fijaros que aquí tenemos que investigar. Sabemos que el coste de ventas, o en inglés el cost of goods sold, ¿vale? Esta partida que es básicamente, y no quiero entrar en detalles, cuando hay una transacción de oro, porque si hay un stream y hay una entrega de oro, pues la compañía va a soportar unos pequeños costes, que es la diferencia entre el precio al que se hace la entrega y la diferencia del precio a mercado, ¿vale? Por tanto, vemos esta pequeña línea de coste de ventas en la cuenta de resultados. Y después tenemos dos líneas más, que son las amortizaciones, ¿vale? Que en inglés, en este sector se llama depletion, ¿vale? Que es la parte importante, 20 millones. Y fijaros después que la parte de gasto fijo, que es SG&A expense, los gastos generales, fijaros qué pequeño. Estas compañías royalties suelen tener entre 9 y 15 empleados, ¿vale? Y esta es la parte fija del gasto. Por tanto, esta compañía, fijaros que tiene márgenes brutos del 90% y fijaros que márgenes EBIT superiores o cercanos al 50%. Si cogiéramos una compañía como Franco-Nevada o Texas Pacific Land, los márgenes EBITDA serían del 80-90%. Por tanto, es una compañía que soporta poco coste, pero que sabemos que el cost of revenue es un coste variable y sabemos que el SG&A es un coste fijo porque básicamente son los salarios de los 9 empleados que tiene esta compañía en el equipo directivo. Digo 9 empleados porque no tiene más, la productividad laboral es inmensa, ¿vale? Por tanto, ya sabemos identificar los costes. Otro ejemplo, Champions Oncology. Si nos vamos a TIKR, vemos que esta compañía en el año 22 tuvo 49 millones de ventas. Eso es un crecimiento del 20% respecto al 2021 y vemos lo que se estima para los años siguientes. 58, 70 millones, 84, pero es un número, no entendemos ese número de dónde sale, simplemente sabemos que el consenso estima ese número y cómo va a crecer respecto a otros años. Entonces, la mayoría de análisis que se hacen es en base a tasas de crecimiento, pero eso no te explica nada, no te ayuda a entender el modelo de negocio.
En este caso la compañía no es como Mavericks Metals que nos detalla la información, los KPIs, aquí no nos los detallan, entonces debemos pensar un poco. Debemos pensar, esta, fijaros, es la guía que da la compañía, nos dice que para todo el año esperan un crecimiento de ventas del 20%, por lo tanto la compañía no nos ofrece KPIs, a esto yo lo llamo KPI indirecto, pero si leemos un poco el informe 10K, repito, es un informe clave y yo os enseño en el canal y en los cursos a leerlo en detalle. Vemos esto, vemos que la compañía tiene un número de clientes, variable 1, y sobre cada cliente les hace estudios y esos estudios tienen un coste que vamos a llamar precio medio, average study size price. Si uno se lee los últimos 5 10K, va a ver cuál es la progresión en el precio medio de los servicios que vende Champions Oncology. Y aquí tenéis la progresión de cómo ha ido creciendo lo que ingresa en media por cada uno de los servicios que presta, que los puede prestar a más de un cliente. Y aquí también tenéis el número de clientes que tiene la compañía. Toda esta información está detallada en el 10K, no de forma obvia, pero aparece ahí. Por tanto, si multiplicáis el número de clientes por el precio medio del estudio que cobra a sus clientes, vais a tener el número de ventas pasadas y con eso podréis estimar a futuro. Por tanto, habéis visto otra forma de analizar esto. Este análisis también lo podríamos hacer en vez de en frecuencia anual, hacerla con frecuencia trimestral, lo tenéis aquí, eso lo haremos después. Y otra vez aquí vemos que la parte importante del gasto en Champions Oncology, fijaros que está en los gastos fijos, en los gastos de estructura, que básicamente son salarios, headquarters, etcétera, ¿vale? Aquí veis el gasto principal, el I+D es muy pequeño, ¿vale? Y en el cost of revenues otra vez cuando incurre en la creación de esos tests y esa base de datos. Por tanto, ya vais viendo lo que uno tiene que hacer cuando invierte en compañías pequeñas. Es un plus si eres capaz de sacar esta información. Pero tenemos que hacer más cosas. Tenemos que buscar compañías que tengan crecimiento de ventas y de EPS. Y tiene que ser un buen crecimiento, es decir, que no se dé únicamente en ventas y no se dé en EPS, a menos que la compañía esté escalando su negocio, entonces la vamos a tratar diferente, pues en una compañía high growth, lo que podemos hacer es capitalizar los gastos, esto ya es más complicado y se explica en el curso, aquí no nos da tiempo. Por tanto, vamos a buscar compañías con un buen crecimiento de ventas y EPS. Este crecimiento puede ser crecimiento de largo plazo o también, por ejemplo, como el caso de Paysign, puede ser un crecimiento que lo vamos a tener de corto plazo a lo largo de unos trimestres, pero porque la compañía se está beneficiando de una situación muy concreta como puede ser una recesión. El crecimiento preferiblemente vamos a querer que primero sea orgánico, si puede ser dígito simple alto, y después que exista un complemento inorgánico. Pero no vamos a querer compañías que únicamente, como no sé, MTI por ejemplo, que únicamente crecen de forma inorgánica y no crecen de forma orgánica. Lo que no vamos a querer, y aquí podríamos poner mucho ejemplo, es que este crecimiento de ventas o de EPS vaya acompañado de un crecimiento del share count, es decir, de emisión de acciones de ampliación de capital. Aquí tenéis una compañía como Corum Medical, que alguna vez la he explicado para ponerla como ejemplo para calcular crecimiento de ventas y sobre todo la oportunidad de mercado, que es donde vamos ahora. Esto es una compañía de dispositivos médicos, tiene un market cap de 115 millones de euros, ventas de 25 o 26 millones de dólares, y Linda Tharby, la cual entrevistamos junto con Mash Soudeyan hace poco, es su CEO, es nueva. Solo hay 2 analistas que siguen a esta compañía, los insiders tienen el 14% de las acciones y los institucionales, los fondos de inversión, no llegan al 30%. Hemos dicho que queremos una compañía que crezca en ventas y que crezca en EPS y ese crecimiento sea a largo plazo, aunque también se pueda beneficiar de una situación temporal. Pero también queremos calcular la TAM o el Total Addressable Market. Lo voy a hacer con un ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Tenemos que calcular cuál es el potencial de ventas futuras que puede tener KRMD a largo plazo. Y para eso hay que calcular la TAM o el Total Addressable Market. Esta información la podemos encontrar en alguna presentación de la compañía o bien la podemos deducir, la podemos inferir a través de estudios, ¿vale? Buscando por internet es posible hacer eso. Como digo, en muchas ocasiones las empresas no publican esta información, pero podemos estimarla nosotros de forma indirecta. Fijaros que si vamos a la presentación de de Repromed Systems, nos dice que, un inciso, esta compañía fabrica y vende un dispositivo médico para la inyección de inmunoglobina, en este caso subcutánea. Fijaros que nos dice que la inmunoglobina subcutánea, digamos que representa una parte muy pequeña del mercado total.
La compañía cifra en 300 millones de dólares el total addressable market, la oportunidad de mercado que existe en inmunoglobinas, ¿vale? Que son los productos que hacen Grifols y CSL que se utilizan para tratar las enfermedades del sistema inmunitario. No existe hoy una alternativa a estos tratamientos. Hasta ahora, la mayoría del tratamiento se realizaba inyectando por vía intravenosa, ¿vale? Es lo que se llama IVI. 89% del mercado aún es con inyección de inmunoglobinas intravenosas. Esta compañía está en el segmento de subcutánea. Con la COVID, pues la gente no iba al hospital porque para inyectarte intravenosa tienes que ir al hospital, hay efectos secundarios, requieres 2 o 3 horas. De la otra forma, inyectándote subcutánea, es menos... o sea, lo puedes hacer desde casa, tienen menos efectos secundarios y una persona sola puede hacer el tratamiento. Pues fijaros que este mercado es el mercado que está en crecimiento y solo representa un 12%. Por tanto, el fuerte crecimiento del mercado de subcutánea versus intravenosa hace pensar que el potencial de crecimiento es alto. Pero ¿cuál es el potencial real? ¿Lo podemos estimar? Pues vamos a verlo como en este caso lo hago yo. Si nos vamos a estudios de médicos, podemos ver que hay dos enfermedades que son el PIDD y el CIDP, y no quiero entrar mucho en detalle, que en Estados Unidos únicamente, no vamos a hablar fuera, solo USA, pues se han diagnosticado, se estima que existen 500.000 personas que aún no han sido diagnosticadas, pero que tienen este problema. Y en el CIDP 25.000. Concretamente, de estas 500.000, hoy hay unas 130.000 que están siendo tratadas, eso es un 26%, a través de inmunoglobinas intravenosas, y únicamente un 7% están siendo tratadas, 35.000, a través de inmunoglobina subcutánea con el dispositivo de Repromed Systems, que es Freedom 60. Por tanto, si nosotros sabemos cuál es el coste que paga cada paciente o que paga su seguro, $750 anuales por poder administrarse esta dosis a través de este producto, podemos llegar a estimar pues cuál es la TAM, fijaros, 300 millones de este mercado, ¿vale? Si multiplicamos todo esto. Si hacemos el mismo ejemplo para CIDP, pues vemos que la TAM son 32 millones de dólares. Por tanto, podemos sumar ambas TAMs, ¿no? Y veremos que el mercado total pues sería la suma de 320 y 32, ¿vale? También sabemos la cuota de mercado que tiene, en este caso, Repromed Systems. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que Repromed lo que quiere es convertir muchos pacientes de estos 130.000, pues que incrementen estos 35.000. De hecho, quiere llegar a 100.000. Y aquí abajo. Por tanto, se quiere aprovechar de que la tasa de penetración de la subcutánea va a crecer. De esta forma, fijaros, lo que espera convertir Repromed son estos 92.500 pacientes. Esto, si lo miramos o lo analizamos en términos de cuota de mercado, de ventas posibles, pues de esta TAM de 320 más 32, Repromed Systems en los próximos años podría alcanzar los 100 millones de dólares. Pensar que hoy tiene unas ventas de 26 millones de dólares. Por tanto, no estaría duplicando, sino duplicando 2 veces sus ventas. Y eso le llevaría a una cuota de mercado del 28%, que es razonable. Por tanto, de esta manera estamos entendiendo perfectamente cuál es la oportunidad de mercado que tiene por delante Repromed Systems y si la ejecuta bien, sus ventas se pueden multiplicar por 2 en los próximos años. Pueden pasar de 26, 25 a 50 y de 50 a 100. Por tanto, de esta manera estamos entendiendo perfectamente la oportunidad de mercado, ¿vale? Como he dicho, estimamos una TAM de 320 y 32 millones para las dos enfermedades. Y después pensamos que Repromed puede llegar a ese 30% en los próximos 3 años. Y eso implica multiplicar las ventas por más de 2 veces 3.7. Por tanto, hemos hablado ya de modelo de negocio, hemos hablado de crecimiento de ventas y PEs y cálculo de la oportunidad de mercado. Ahora nos falta entrar en el entorno competitivo, la posibilidad de existencia, ventaja competitiva y los riesgos del negocio. Dentro del entorno competitivo, ¿qué situaciones nos podemos encontrar? Monopolio. Es perfecto siempre que ese monopolio no esté regulado, por tanto la rentabilidad que uno extrae está regulada. Me viene a la cabeza el caso de AENA, es un monopolio, pero la rentabilidad está regulada en torno al 7% IRR. Duopolio, que sería el caso que ahora veremos de Paysign. ¿Vale? Todas estas situaciones que nos gustan, en las que queremos estar. Vamos a buscar empresas que estén en situaciones de monopolio, duopolio, oligopolio. El plasma sería oligopolio, tenemos a Grifols, tenemos a CSL, tenemos a Octopharma, etc.
Y después compañías que operan en un mercado fragmentado, como podría ser Water Intelligence, donde son el líder junto con Roto-Rooter y que no tienen una cuota de mercado superior al 5% y que pueden crecer de forma orgánica y encima de forma inorgánica, consolidando su mercado. Por tanto, estas son las situaciones que vamos a buscar a nivel de estructura competitiva. Repito, monopolio, duopolio, oligopolio, mercado fragmentado con líder. Ejemplo, Paysign, de la que he hablado, es una compañía de medios de pago, microcap, 113 millones de dólares, ventas de 33 millones, Marni Commerce, el CEO. Solo 2 analistas siguen esta compañía. Los insiders tienen el 40% y los institucionales que se han salido más al valor solo tienen hoy el 12%. ¿Por qué nos gusta esta compañía a nivel de su entorno competitivo? Pues porque opera en un duopolio junto con un private equity que compró los ex activos de Wirecard. Ya sabéis que Wirecard es la compañía que hizo suspensión de pagos, que tenía una división de plasma. Por tanto, hoy Paysign y esta compañía private equity controlan más del 90% de la cuota de mercado. Pues eso es un duopolio, es interesante. Paysign entró en el año 2011 en este negocio y hoy tiene una cuota de mercado del 45% que probablemente sea del 40% que probablemente pase al 45% si ejecuta un contrato RFP con 100 nuevos centros de colaboración de donación de plasma para 2023. Por tanto, con un 45% de cuota de mercado es el líder y se estima que podría seguir consolidándolo hasta el 60%. Tenemos 2 compañías, Pace siendo el líder claro, y encima existe una barrera de entrada en este negocio porque es un nicho. Estamos hablando de un mercado de unos 100 millones que crece a una tasa anualizada del 9%. Por tanto, las grandes compañías de medios de pago no están interesadas en entrar en este mercado porque es un mercado de nicho. Por tanto, eso hace de protección, de barrera de entrada para la competencia. ¿Riesgos de negocio? Pues riesgos de negocio, ya lo sabéis, lo he hablado, en este caso sería pues que el tráfico de donantes no se recupere y los ciudadanos americanos pues no acudan en masa a los centros de donación. Un menor tráfico en los centros de donación implicaría un menor cargo en las tarjetas de Paysign prepago y entonces tendrían menor crecimiento de ventas, menores ventas. También una menor tasa de conversión, es decir, si las compañías farmacéuticas aprietan y le bajan la conversión a Pace, pues también van a ganar menos. Muy bien, ya hemos revisado bastantes pasos. Ahora viene otro muy importante, que es cultura empresarial, que tampoco se analiza en exceso, pero yo lo llamo skin in the game junto con cultura empresarial. A lo largo de la historia han habido muchos grandes CEOs de compañías que empezaron pequeñas y que hoy son grandes, pero nos sirve como ejemplo, como puede ser Sam Walton de Walmart, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett, etc. La primera idea aquí es que nos vamos a centrar en CEOs que incrementan de forma sustancial el valor por acción de sus empresas, ¿vale? Y eso tiene que ir acompañado del crecimiento de la cuenta de resultados y del estado de flujos de caja. Pero vamos a buscar managers, vamos a buscar CEOs, propietarios, owners, que sean capaces a lo largo del tiempo de incrementar el valor por acción de sus empresas y que lo hagan por encima de los índices del mercado y de sus empleados. Vamos a buscar gestores que sean excelentes en la gestión del capital. Esto es muy importante y Warren Buffett lo ha dicho muchas veces. ¿Qué es la gestión del capital? ¿Qué es el capital allocation? Básicamente podríamos separarlo en 5 acciones, que es invertir en negocios ya existentes, negocio operativo subyacente de la compañía, crecer de forma inorgánica, M&A, remunerar a los accionistas vía dividendos, amortizar deuda con el flujo de caja o bien recomprar acciones. Esas 5 decisiones son las únicas que tiene que tomar un CEO o CFO a nivel de capital allocation, pero en general no se ejecutan bien. Por tanto, vamos a buscar propietarios, CEOs que ejecuten bien estas decisiones. También una estructura descentralizada y una motivación fuerte de los empleados nos va a ayudar. Y ahora veréis en qué compañía estoy pensando, que para mí es el mejor ejemplo para esquematizar la involucración de los empleados. ¿Qué es cultura empresarial? Pues cultura empresarial es todo aquello que nos explica cómo interacciona la empresa con quién, pues con sus clientes, con sus accionistas, con sus proveedores, etc. Glassdoor.com es una herramienta, una página web muy útil para conocer la opinión de los empleados, primero sobre la empresa y después sobre los managers, pero más importante aún es conocer el retention rate, es decir, la tasa de retención de los empleados. Queremos una empresa que sea capaz de retener a sus empleados. Dicho de otra manera, que su turnover employee sea bajo. Cuando uno analiza las compañías de IT francesas, se da cuenta que el turnover employee en la zona de París
es superior al 20%. Esto es muy malo porque tú haces una inversión en personal y al cabo de 6, 12 meses esa persona se te ha ido a tu competencia y tienes que buscar a otra persona a la cual tienes que volver a invertir otra vez en formación. Evidentemente el CEO tiene que ser el ejemplo a seguir. Si hay skin in the game, quiere decir que los insiders tienen parte del control de las acciones. Vamos a ver en qué porcentaje. Y también nos tenemos que fijar en la compensación al equipo directivo y a los empleados. Holland Colors, que es una compañía química especial que hace un polímero muy, muy interesante, es una compañía de nicho muy pequeña. Me gusta cómo trata a su empleado. ¿Por qué? Porque tiene un plan de participación de sus empleados a través de una sociedad limitada que se llama Holland Pigments, que ejecuta lo siguiente, y es que el 50,5% de las acciones de Holland Colors están en manos de los empleados. Y cuando digo empleados no me refiero ni al CEO ni al CFO, me refiero a los empleados, a los operarios, como veis aquí, es decir, aquellos operarios rasos. Por tanto, eso implica una vinculación brutal, ¿vale?, del perfil raso de una compañía con la dirección. Fijaros, aquí nos dice, el objetivo de que estos accionistas controlen el 50,5% es promover la estabilidad, la continuidad y la independencia de todos los empleados que participan en el grupo. Cada uno de los empleados es copropietario, propietario, ¿vale?, de sus propias acciones en la compañía. Por tanto, esto añade valor porque su motivación en la compañía incrementa. Esta es una gran compañía que si algún día pues, cae en bolsa bastante, probablemente pues, la voy a volver a analizar, pero me parece increíble enseñar pues, la cultura empresarial, la motivación a través de esta compañía donde, repito, los empleados rasos controlan el 50,5% de las acciones. Aquí lo veis, esto es la composición de las acciones, la propiedad de TIKR, Holland Colors. Aquí tenéis Holland Pigments. Pues los empleados tienen el 50,5%. Repito, no el CEO, no el CFO, sino los empleados, los operarios, como veis aquí abajo. Muy bien, ¿entendemos bien la contabilidad? ¿Existen riesgos contables en esa empresa? Eso hay que analizarlo en detalle. Muchas veces no se hace por desconocimiento, porque uno pues a veces no entiende las notas en la memoria. Fijaros, tenéis en pantalla el balance de una compañía como MTI Group, ¿vale?, que conocéis todos. En este caso tenéis el activo. Cuando vemos un balance como este, evidentemente este ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser totalmente diferente para otras compañías, ¿vale? Para cada compañía el análisis difiere. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando analizamos el balance de MTI Group? Pues en las cifras grandes. ¿Cuáles son las cifras grandes? Pues la cifra de goodwill y la cifra de intangibles. Fijaros que 820 millones de intangibles más 430 millones de fondo de comercio goodwill, esa cifra viene a ser el 65-67% del total de los activos. Por tanto, debemos leernos y entender bien la nota 13 y 14, tanto del año 21 como del 20, como años anteriores, para entender y para minimizar los riesgos. Por tanto, lo que tenemos que analizar a nivel de activo en el balance de MTI es los intangibles, pues saber qué vida útil tiene, cómo se están amortizando, etcétera. No vamos a entrar al detalle. Y el fondo de comercio, pues igual, ver cómo se está calculando y ver si hay riesgo de que ese fondo de comercio, pues en algún momento, presente o futuro, pues su valor de mercado esté por debajo de su valor contable. Concretamente, este fondo de comercio, 429 millones de dólares, ¿cómo se constituye? Pues por unidades de negocio. Fijaros que en sus compras en Canadá tenemos 187, en sus compras en Estados Unidos e internacional tenemos 119 y la última compra grande, que es Papa Murphy's, son 121,5 millones de dólares. Esta compra es importante porque eso viene a ser el 30% del fondo de comercio y esta cadena de restaurantes cada año va en decrecimiento y está cerrando bastantes tiendas. Por tanto, yo no digo que vaya a ir mal, pero uno tiene que seguir la evolución de este negocio. Hay que ver en la memoria y en la nota aquí 14, pues cómo la compañía está calculando el fondo de comercio de Papa Murphy's para ver si hay un riesgo, para que quizá en el futuro la compañía o el auditor le obligue a bajar el valor del fondo de comercio por debajo de su valor contable. Entonces eso implicaría un impairment que pasaría por cuenta de resultados. Por tanto, tenemos que detectar qué es lo importante que tenemos que analizar para ver que no haya ningún problema. Si lo que hay que analizar es el goodwill, evidentemente nos tenemos que leer la auditoría para saber qué le está diciendo el auditor
en este caso MTI, en relación a la partida de intangibles y la partida de goodwill, ¿vale? No lo voy a leer, pero aquí el auditor está obligado a decir una cosa que se llama critical matters, que es, tiene que señalar aquellas cuestiones críticas de la auditoría. Y en este caso las cuestiones críticas de la auditoría, como veis, pues son los intangibles, ¿vale? Y el fondo de comercio. Sobre todo aquellos intangibles con vida indefinida, ¿vale? Los intangibles de vida indefinida no se amortizan al igual que el goodwill. Por tanto, cuando tú no amortizas algo, lo que estás haciendo es eliminas gasto y crece el beneficio. Por tanto, hay que vigilar con eso. ¿Vale? No lo voy a leer, pero todo esto tenemos que entenderlo. Esto sigue, por tanto, tenemos que ser capaces de entender toda esta información que no voy a explicarlo ahora, ¿vale? Pero para cada compañía será diferente. En una compañía será el goodwill, en otra serán los inventarios, en otros la caja, en otros serán los impuestos, en otro el fondo de pensiones, en otro la deuda, en otro los pasivos contingentes, los earn-outs. Es decir, hay mucha información que debemos conocer. Otro ejemplo, Altigen Communications, si vemos el balance, hablamos de una compañía que tiene unos activos totales de 17,13 millones de dólares, en los cuales hay 6,5 millones de dólares que se llama Deferred Tax Assets. ¿Eso qué es? Eso es un activo por impuesto diferido. Tenemos que entender qué es esto, porque al igual que con el análisis anterior tratamos de minimizar riesgos, también podemos encontrar oportunidades analizando balances. Por tanto, un activo por impuesto diferido se genera cuando la compañía ha tenido pérdidas y de golpe empieza a ser rentable, por tanto se puede deducir o reducir su base impositiva. Pero tenemos que entender exactamente este número que implica. Pues nos vamos a la memoria y nos vamos a leerlo. Muy bien. Estos 6,5 millones de dólares, que son los Net Deferred Income Tax, es decir, es el neteo de los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos, ¿vale? Son los que hoy tienen activados en balance, pero fijaros, si nos vamos a la letra pequeña, y hay que leer siempre la letra pequeña, fijaros lo que nos dice. Dice que el 30 de septiembre del 21... la compañía tiene NOLs, Net Operating Losses, o sea, ha acumulado pérdidas que podrá compensar en un futuro siempre que sea rentable, a nivel federal por valor de 31 millones de dólares que expiran en 2037. Es decir, que tiene tiempo de compensarlos reduciéndose la base impositiva hasta el 2037. Y a nivel federal por inversión en I+D, 1 millón. Pero es que también a nivel estatal la compañía tiene, fijaros, 114 millones de dólares que también podrá compensar hasta el 2037. Eso no quiere decir que se lo pueda imputar todo. Pero lo que nos dice esto es que si Altigen Communications consigue ejecutar bien y se consigue mantener y que su rentabilidad sea positiva durante este trimestre y los próximos y creciente, lo que te dice es que esta compañía no va a pagar impuestos en el futuro o va a pagar muy pocos impuestos. Por tanto, este es un hidden asset o un valor oculto que podemos analizar. Por tanto, ya tenemos otra cosa que podemos analizar cuando hacemos este tipo de análisis. El que quiera más información de esta, pues tenéis una masterclass gratuita también donde explicamos el caso de Teladoc y la caída de la cotización del 90% a través del análisis del fondo de comercio. Aquí tenéis el link que si os registráis podréis visualizar también la masterclass porque aún está activa. Debemos leer y entender los press release y los SEC filings. Esto es muy clave y tampoco se hace. Debemos conocer los más de 100 filings que las compañías están obligadas a hacer ante el regulador. Y eso es información muy, muy valiosa. Mash Soudeyan la llama Arbitrage Information. Los filings más conocidos son el 10K y en el 10Q, pero todo lo que no sea un 10K y 10Q es un 8K. Y de 8K hay más de 100 filings diferentes. Como digo, podemos encontrar información valiosa y información que el mercado no está siguiendo. Aquí tenéis un ejemplo extraído del curso 10K, donde explicamos estos 10 filing. Aquí tenéis, por ejemplo, el filing. Esto es un DEF 14A, que básicamente es un DEF un filing que se envía a mercado cuando hay convocatoria de Junta General de Accionistas y ese DEF 14A pues define lo que se ha aprobado o no se ha aprobado en la Junta, ¿vale? Aquí tenéis un poco la explicación, ¿vale? Y se puede deber a muchas cosas diferentes siempre dentro de la Junta de Accionistas. O, por ejemplo, aquí tenéis un 8K en el cual, ¿vale? Siempre hay la nomenclatura es, si es 8K, después tenemos esto, ítem 4.01. Repito, en el curso se explican los más de 120 filings que envían las compañías. Pero esto en el caso de PaySign es interesante porque este filing 8K ítem 4.01 nos informa del cambio de auditor y nos explica por qué la compañía ha cambiado auditor y nos da los motivos. Y sobre todo nos explica si es debido a discrepancias entre el auditor y la compañía, si es debido a discrepancias que afectan a los estados financieros o bien afectan al control interno de la compañía.
Por tanto, es importante conocer estos filings y saberlos leer. ¿Qué modelo de valoración utilizamos? ¿Qué KPIs? Que ya os he anticipado un poco al principio. Fijaros, en el curso nosotros explicamos, y a nivel pues, de análisis yo también lo aplico, que existen 3 tipos de modelos, que es el modelo simple o principiante, que básicamente, ya lo veréis, se trata de una versión simple de la cuenta de resultados donde todos los gastos operativos o el OPEX está acumulado o te aparece en una sola línea. La valoración la aplicamos por múltiplos y aquí calculamos un año normalizado o 3. Esta es la versión más simple del modelo que podemos hacer. El modelo que más me gusta a mí, y ahora veremos por qué, es el modelo Tier 2, que lo que hace es segmentar las ventas, como ya os he anticipado antes, a través de sus variables clave, y también segmentar los gastos, pues a través de gastos fijos variables, gastos de estructura y más de, etc. Y por último tenemos otro tercer modelo, que es el modelo avanzado, modelo Tier 1, el Tier 2 es el intermedio, o también el descuento flujos de caja. El modelo Tier 1, descuento flujos de caja, lo que hace es que tenemos que estimar una cuenta de resultados, un balance de situación y un estado de flujos de caja. Ya sabéis que la cuenta de resultados sigue el criterio del devengo, pero el estado de flujos de caja sigue el criterio de la caja. Entonces, para reconciliar el devengo y la caja, existe el balance del estado de flujos de caja. Esto es un ejercicio complejo, pero por la experiencia en las 2 ediciones del curso, el 85%, 90% de los alumnos es capaz de construir un descuento de flujos de caja. Tanto el modelo simple como el Tier 2 como el modelo Tier 1, que es la estimación a futuro de estos 3 estados financieros, cuenta, resultados, balance, estados, flujos de caja, podemos valorar por múltiplos, lo podemos hacer trimestral o anual, podemos calcular 3 o 5 años, pero el modelo Tier 1 también podemos calcular, como he dicho, un modelo descuento flujos de caja, ahora veréis un ejemplo. ¿Por qué utilizar el modelo Tier 2 o el modelo Tier 1? Yo como analista, como gestor, dado que por el tipo de compañía en el que invierto, lo que yo busco habitualmente no siempre es una compañía con una baja intensidad al capital, es decir, que el CAPEX sobre ventas sea inferior al 3-4%, que su ciclo de conversión de caja, es decir, la suma de los días de clientes, inventario menos proveedores, sea reducido, por tanto su fondo de maniobra sea reducido, no lo tenga que financiar con deuda, o mejor dicho, con capitales permanentes o sea negativo, y que la compañía tenga poca o baja deuda. Si se dan esas condiciones, a mí me es suficiente con un modelo Tier 2. Pero si estamos en una compañía muy intensiva en capital, como podría ser Grifols, con un CAPEX sobre ventas del 6%, con un ciclo de conversión de caja muy elevado, porque Grifols tiene un ciclo de conversión de caja muy largo, porque pasan entre 9 y 12 meses desde que recolecta el plasma hasta que fabrica sus medicamentos a través de las proteínas plasmáticas. Por tanto, tiene que financiar un working capital, un capital circulante, un fondo de maniobra muy, muy elevado. Y encima es una compañía muy endeudada con 10 billones de deuda. Cuando encontramos una compañía así, debemos ser muy estrictos y ahí nos implica calcular un descuento de flujos de caja para poder modelizar el fondo de maniobra, para poder modelizar el ciclo de conversión de caja o de capital y sobre todo la deuda. Después nos podemos encontrar compañías que nos proporcionan información diferente. Si una compañía solo nos da guidance, entonces podemos modelizar un crecimiento de ventas, de EPS o de EBITDA, y ese guidance puede ser a largo plazo, a corto plazo, trimestral o anual. Hay compañías, pues como por ejemplo Medifast, que nos proporcionan los famosos KPIs y nos los puede proporcionar al trimestral o anual, ahora lo veremos. Después hay compañías como por ejemplo Expel, que no nos proporciona KPIs, pero nosotros los podemos calcular de forma indirecta a través de la información de la compañía y de competidores. Fijaros, aquí tenéis cómo luce, por ejemplo, esto es TIKR, Medifast. Si nos vamos a TIKR, vemos que las ventas, por ejemplo, del último año cerrado son 1.526 millones de dólares. Esto es un crecimiento del 63 respecto al 20 y vemos lo que estiman los analistas para los próximos años y cómo van a crecer las ventas. Como siempre, si solo nos quedamos con este número, no entendemos de dónde salen las ventas de Medifast. Aquí tenemos el transcript donde la compañía nos dice cuál es el guidance a largo plazo. Pero yo, como siempre, como inversores en compañías pequeñas y medianas, tenemos que dar un paso adelante y tratar de entender estos 1.526 millones de dólares de dónde salen. Pues para ello tenemos que construir el modelo. En pantalla tenéis un modelo simple que no hace una segmentación de las ventas, por tanto no calculamos KPIs. Un modelo simple luce de esta manera, una cuenta de resultados muy simple, fijaros, ventas, coste de ventas, todos los gastos unidos en una sola línea.
ajustamos por intereses o intereses de la caja, si la compañía tiene caja, impuestos y número de acciones, llegamos al beneficio y EPS. Y aquí unas estimaciones de crecimiento que podían ser trimestrales o anuales. Pero si utilizamos un modelo Tier 2, no un modelo simple, lo que tenemos que pensar es, muy bien, yo lo que quiero entender es estas ventas del año 21 de 1.567 millones, ¿de dónde salen? Pues para ello tenemos que entender el modelo de negocio de Medifast. El modelo de negocio de Medifast sabemos que se centra en dos variables, que es su red comercial, que es el número de coaches, esto es la red comercial, a finales del 21 pues 60.000 coaches es su red comercial, cada coach soporta 18 clientes, por tanto el número de clientes a nivel global de Medifast es un millón de clientes, acordaos que su mercado potencial son 127 millones de personas. Aquí tenemos la primera variable y la segunda es el ingreso por cada uno de estos coaches. $6.553 mensuales. Si multiplicamos por 12 tendremos el importe anual. Por tanto, si multiplicamos el número de coaches por su productividad, su revenue per coach, sacamos las ventas. Pues ya entendemos de dónde sale ese número, ¿vale? Este modelo también lo podemos hacer trimestral o lo podemos hacer anual. Eso ya depende, en mi caso, y también lo explico en el curso, a elección del alumno, pues si tiene información suficiente, siempre recomiendo hacer un seguimiento trimestral. Si no tiene tanta información, pues el seguimiento es anual, ¿vale? Pero eso lo elige el alumno. Por último, el modelo Tier 1 o descuento flujos de caja. Aquí no cabía todo, pero os los pongo. Pues fijaros, aquí tenemos una cuenta de resultados y aquí aparece el balance donde a partir del pasado tenemos que proyectar, en este caso, 5 años de balance y tenemos que proyectar todas las partidas de balance. La caja, las inversiones a corto, las partidas de clientes, inventario, prepagos, goodwill, etc. ¿Vale? Todo esto explicamos durante 4 horas en el curso avanzado cómo calcular esto. Repito, solo si invertimos en ciertas compañías, como he explicado antes, debemos utilizar este tipo de modelos. Vamos terminando. Otro punto, contraste de información al estilo Peter Lynch. Tenéis algún vídeo en el canal como el contraste de información de XPEL, donde yo, a título personal, pues contacté con 3 instaladores en Barcelona que instalaban el PPT de XPEL para informarme primero por qué utilizaban ese producto y no el de la competencia y para ver cómo se instalaba. Eso me dio conocimiento, me dio know-how y me dio convicción sobre la compañía. Y tuve la suerte de hablar pues, con el director comercial de España y Portugal, con los diferentes instaladores. Esto lo podéis hacer vosotros, porque este contraste en proximidad pues, lo puede hacer cualquier persona. Por tanto, hay que contrastar esto. Yo lo llamo el estilo Peter Lynch. Y la pregunta del millón que os estaréis haciendo es, ¿vale? ¿Y cómo yo puedo aprender este análisis de una forma ordenada, paso a paso, e incrementando pues, mi nivel de análisis? Pues una de dos. Podéis seguir nuestro canal de YouTube, que ya lo hacéis. Intento subir mucho contenido al detalle. O si queréis dar un paso adelante, pues os invito, como pongo aquí, si queréis subir vuestro nivel de análisis y queréis incrementar el éxito en vuestras inversiones, pues te invito a que te matricules en esta tercera edición del curso avanzado. Los alumnos de la primera y segunda edición están muy contentos, por tanto te invito a que te matricules, ¿vale? Ahora mismo, cuando termine esta masterclass, a esta tercera edición del curso avanzado. Guarda tu plaza porque las plazas son limitadas. Aquí no tenemos 300 alumnos o 100 alumnos, las plazas están limitadas para garantizar la mejor experiencia académica. Te recuerdo que el curso empieza el 17 de octubre, que tenemos la presentación del curso, y el último día para matricularse es el día 19 de octubre. Por tanto, si quieres aprender todo esto que te acabo de explicar, todo lo que te explico en el canal de YouTube, si quieres subir tu nivel, si quieres mejorar el éxito en tus inversiones, matricúlate ahora en la tercera edición del curso avanzado, el cual empieza, repito, el 17 de octubre y el último día para matricularse posible será el 19 de octubre. Si has visto esta masterclass, si has estado hasta el final, te doy un código de descuento que se llama Masterclass, que deberás introducirlo cuando vayas a comprar el curso, ¿vale? Que creo que es un descuento de 50 euros sobre ya el descuento que hay del 5% del precio. Por tanto, otra vez, si quieres subir tu nivel de análisis, si realmente eres un estudiante con unos mínimos conocimientos de contabilidad o finanzas, eres un inversor privado que quiere mejorar su nivel de análisis, eres inversor profesional que también quieres mejorar tu nivel de análisis, o bien eres alumno de otros cursos muy conocidos como Invertir desde cero, el arte de invertir. De hecho, más del 50% de los alumnos que tenemos vienen de estos cursos que sirven como base, pero no dejan de ser cursos pues, para principiantes. Por tanto, esos 4 grupos de personas son las personas que
tienen interés en este curso. Por tanto, repito, estáis todos invitados a esta formación que empieza el 17 de octubre y el último día para matricularse es el 19 de octubre. Tenéis un descuento habilitado adicional con el nombre código Masterclass. Espero que os haya gustado esta Masterclass gratuita y, como siempre, os invito a que si pensáis que todo el contenido que subimos a nuestro canal de YouTube Invertir con Profesional Draco TV es interesante, pues que lo compartáis en vuestras redes sociales para ayudarme a hacer crecer este canal y tener pues mayor poder para poder traer a SEOs que al final son para que vosotros le hagáis preguntas y los entrevistéis. Por tanto, me despido ya. Un saludo a todos. Muy buenas noches.